Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Un fraternal saludo para quienes en este momento tienen la amabilidad de sintonizarnos. Paz, bien y unidad para todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Cultura para la Fe, que se pone en antena con la esperanza de que resulte constructivo para su espíritu, especialmente el de quienes, estando enfermos, buscan un alivio momentáneo, fomentando su cultura para fortificar la fe en la providencia de Dios que cura y salva, según el modo y el tiempo oportunos que Él decide para cada uno de nosotros. En estas últimas fechas, con pena y con deseos de justa y pronta reparación, nos solidarizamos en el dolor y nos unimos en la oración con esos enfermos sobrevenidos, víctimas y familiares de un odioso accidente ferroviario con la pesadumbre moral añadida que supone la duda sobre si pudo ser evitable. Durante las 4 sesiones anteriores del programa hemos venido refiriéndonos a la hispanidad, reclamando su vigencia y su persistencia como un activo específico del ser y el estar de la nación española entre el conjunto de las demás naciones, cada una con su particular trayectoria histórica. Y es que la hispanidad constituye para nosotros, españoles, la raíz de una identidad moral irrenunciable, concretada en la fe católica y en el resto de rasgos y valores hispánicos identificables en su mayor parte con la cultura católica. Recordamos en sesiones anteriores de este programa, apoyándonos en el criterio autorizado de muchos compatriotas ilustres y a la luz de la propia idiosincrasia del pueblo español, que la hispanidad no era solo una cuestión geográfica o cultural, sino una misión espiritual y una forma de entender la vida y la historia. La hispanidad se basa en un valor primigenio y esencial como es el de la fe católica, adornada por otros valores a los que en mayor o menor medida da origen y justificación. Alguno de ellos tan relevante y omnicomprensivo como el privilegio de conocer y usar la lengua española, compartida con más de 600 millones de personas. Otros, más selectivos, como el sentido del honor o el orgullo de ser lo que somos y cómo somos. Y otros, universalmente generalizados, como son los comprendidos en el mantenimiento de las tradiciones españolas, es decir, el amor y la protección de lo nuestro, sean las piadosas celebraciones marianas anuales, las devotas procesiones durante la Semana Santa, las romerías, el Camino de Santiago, los variadísimos entornos paisajísticos, el flamenco y la zarzuela, la riquísima gastronomía, como puede ser la dieta mediterránea, las singulares materias primas que tenemos, la cocina popular y la alta cocina y hasta el tapeo tan popular. Luego también otros valores antropológicos como las fiestas populares y universales, las fallas, los sanfermines, el riquísimo folclore regional y hasta los juegos de cartas de mesa, el mus, el tute o el julepe. Y dentro de esta antropología cultural también podíamos apuntar el tema de la siesta que muchos extranjeros empiezan a imitar y las tertulias. Y otras muchas manifestaciones sociales de lo más diversas que forman parte de un conjunto de valores esenciales para comprender la identidad española y su lugar especial entre las naciones, no siempre adecuadamente difundido y respetado por el resto del mundo. Esta gran patria
que es España, frecuentemente maltratada y mal amada por tantos desde el exterior, pero también afligida por algunos innecesarios demonios interiores, es un país vocacionalmente orientado a la fe católica, porque esta fue la argamasa con que se edificó y se ha venido sosteniendo durante siglos en medio de muchas vicisitudes. La afirmación religiosa católica constituye un valor social que se desarrolla en la vida pública. Católico significa universal. Por eso, nuestros pensamientos más íntimos, basados en la fe católica, contienen un impulso vital de expansión, de sociabilidad, de universalidad. La fraternidad, privadamente sentida, tiene luego una amplísima repercusión externa en la vida social. La moralidad íntima es la base de las costumbres públicas. La fe, el origen de las convicciones intelectuales que luego engendran un determinado sentido de la cultura y del espíritu ciudadano. Todas las realidades sociales no son en su esencia y en su raíz, sino la suma de muchas intimidades religiosas católicas. Convencidos los españoles de las profundas raíces de la fe católica en España, como lo estamos la mayoría de quienes hemos vivido y antes nacido en esta fe católica, o cuanto menos en la cultura católica que la sustenta, es importante que nos planteemos la vigencia de esta fe católica en nuestro país y si se mantiene firme en los mismos valores y tradiciones con que la conocimos y practicamos en el inicio de nuestras vidas, desde la vida de los más viejos a partir del primer cuarto del siglo XX hasta la de los más jóvenes nacidos ya en el siglo XXI. Si por el contrario hubiera cambiado, debemos preguntarnos por qué lo ha hecho y en qué forma y medida lo ha hecho, considerando la evolución que ha sufrido el mundo en que vivimos, en el que hemos experimentado una acelerada sucesión de cambios en los avances técnicos y científicos, sobre todo en la generalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que han desbordado nuestras mejores fantasías y cuya práctica lleva consigo una necesidad de adaptación que modifica nuestros usos y costumbres anteriores, a veces en sucesión vertiginosa. También asistimos a una insólita práctica entre algunos gestores de la cosa pública, basada en la generalización de la mentira, para, según sus propias palabras, poder ganar el relato y así establecer la posverdad que convenga a determinados intereses particulares que no suelen ser los del bien común de los administrados. De esta forma toma cuerpo un cierto clima de amoralidad pública que desalienta y deja huella en las conciencias y en las conductas ciudadanas. Y si estas novedades pueden llegar a alterar y modificar nuestras rutinas de vida familiar, laboral, económica y política en aspectos materiales y sociales, ¿modificarán también los aspectos espirituales que acompañan a los anteriores en la expresión de nuestra conducta? La pregunta es, ¿se ha modificado en algún aspecto esencial nuestra fe católica? ¿Podemos estar seguros de que no hemos dejado de ser y sentirnos católicos practicando la vida de fe como lo manda la Iglesia a la que pertenecemos? Las preguntas y las respuestas en esta materia vienen de lejos, porque las cosas del espíritu no cambian de la noche a la mañana, sino que traen cuenta de situaciones que se instalan lentamente con el paso del tiempo y de los avatares de la historia humana. Cuando se construye desde la fe católica, enseguida aparecen los enemigos de la misma, dispuestos a debilitar la construcción fortificada con ese material tan resistente que es la fe. Durante los años 30 del aún reciente siglo XX, tuvo lugar una manifestación intencionadamente estentórea
de una de esas enemistades significativa, porque su formulación constituía la negación de la esencia misma del concepto de catolicidad española. Me refiero a la enfática declaración de que España había dejado de ser católica, formulada por Manuel Azaña Díaz Gallo, un político que vivió entre 1880 y 1940, durante la efímera existencia de la Segunda República Española, en la que primero fue ministro de la Guerra y presidente del Consejo de Ministros, y después acabó siendo presidente de la República. En la sesión ordinaria de las Cortes Españolas, celebrada el día 13 de octubre de 1931, se habló de política religiosa, y muy concretamente del artículo 26 de la nueva Constitución de la recientemente proclamada Segunda República Española, cuyo texto completo sería definitivamente aprobado, con ese artículo 26 con todos los de la Constitución, el 9 de diciembre de 1931. Fue en esa sesión parlamentaria cuando Manuel Azaña Díaz Gallo, por entonces parlamentario de las Cortes Constituyentes y ministro de la Guerra del Gobierno Provisional de la República, apostó teatralmente por una España que con la llegada de la República había dejado de ser católica. Nada mejor que la reproducción literal de sus propias palabras pronunciadas durante el transcurso de su intervención parlamentaria en aquella fecha, para valorar y juzgar el clima anticlerical en que la República sumió a la nación desde su abrupta e inefable proclamación. Decía Manuel Azaña en aquella ocasión, resumiendo yo ahora parte de su intervención parlamentaria. La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¿quién lo duda?, pero no ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad española hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor la implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República. La República ha rasgado los telones de la antigua España oficial monárquica, que fingía una vida inexistente y ocultaba la verdadera. Detrás de aquellos telones se ha fraguado la transformación de la sociedad española, que hoy, gracias a las libertades republicanas, se manifiesta, para sorpresa de algunos y disgusto de no pocos, en la contextura de estas Cortes, en el mandato que creen traer y en los temas que a todos nos apasionan. Y seguía diciendo Azaña: cada una de estas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí a tomar hechura y contextura parlamentaria es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras. Me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, lo formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. Yo no puedo admitir, señores diputados, seguía Azaña, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución de Estado,
Y es ahora, precisamente, cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la curatela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer. Para afirmar que España ha dejado de ser católica, tenemos las mismas razones, quiero decir, de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII. Sería una disputa vana ponernos a examinar ahora qué debe España al catolicismo, que suele ser el tema favorito de los historiadores apologistas. Yo creo más bien que es el catolicismo quien debe a España, porque una religión no vive en los textos y escritos de los concilios o en los infolios de sus teólogos, sino en el espíritu y en las obras de los pueblos que la abrazan. Y el pueblo español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo, como su genio político se derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos. Y seguía el político Azaña. Durante muchos siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo dentro del cristianismo, el cual tomó para sí el pensamiento del mundo antiguo y lo adoptó y adaptó con más o menos fidelidad y congruencia a la fe cristiana. Pero también desde hace siglos el pensamiento y la actividad especulativa de Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos. Todo el movimiento superior de la civilización se hace en contra suya, y en España, a pesar de nuestra menguada actividad mental, desde el siglo pasado el catolicismo ha dejado de ser la expresión y guía del pensamiento español. Que haya en España millones de creyentes, yo no lo discuto. Pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura. Seguía: estas son, señores diputados, las razones que tenemos, por lo menos modestamente las que tengo yo, para exigir como un derecho y para colaborar a la exigencia histórica de transformar el Estado español, de acuerdo con esta modalidad nueva del espíritu nacional. Y esto lo haremos con franqueza, con lealtad, sin declaración de guerra, antes al contrario, como una oferta, como una proposición de reajuste de la paz. De lo que yo me guardaré muy bien es de considerar si esto le conviene más a la Iglesia que es el régimen anterior. ¿Le conviene? ¿No le conviene? Yo lo ignoro. Además, no me interesa. A mí lo que me interesa es el Estado soberano y legislador. Hasta aquí el texto leído de lo que en su momento leyó Azaña ante el Congreso de los Diputados en 1931. Este texto del diputado y ministro de la Guerra Manuel Azaña Díaz Gallo no se producía en el éter, es decir, en un poético cielo o en una atmósfera incontaminada, sino que se producía en un contexto previo de odio a la religión católica, que se fue acelerando uniformemente, convirtiéndose en una auténtica persecución religiosa contra la Iglesia católica, concretada en sus miembros masacrados, en sus instituciones desacreditadas, en sus lugares de residencia vandalizados y en sus templos profanados, muchos de ellos patrimonio artístico de la humanidad. El ministro hablaba así el 13 de octubre de 1931, cuando en la dura realidad ya las hordas frente populistas habían comenzado el desmontaje expeditivo de los signos visibles de la Iglesia católica, porque del 11 al 12 de mayo, 5 meses antes del anuncio de Azaña ante los diputados, se había producido ya el expolio y el incendio de más de 100 iglesias y conventos en toda España, con especial incidencia sobre los ubicados en Madrid y Barcelona, donde fueron mayores los robos y destrucción de tesoros culturales ancestrales custodiados por la Iglesia. Igualmente,
como gesto todo menos amistoso o conciliador con la Iglesia Católica, el 15 de junio de 1931, o sea, 4 meses antes de la declaración de Azaña, el gobierno provisional de la República había decretado la expulsión de España del cardenal primado y arzobispo de Toledo, Monseñor Pedro Segura y Sáez, que tuvo que abandonar nuestra nación. Permitan aquí un primer intermedio musical que voy a dedicar a mencionar a la Virgen de la Calle, que es la patrona de mi ciudad, Palencia, y que celebramos mañana, 2 de febrero. En honor a ella, a la Virgen de la Calle, permitan que les ofrezcamos el himno de Palencia, que también tiene su momento de actualidad, porque ha cumplido 100 años en el recién pasado 2025, y que fue compuesto por el director de la Banda de Música Municipal, el gran músico Antonio Guzmán Risis, precisamente en 1925. Reanudamos nuestro programa de Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Antes del intermedio musical, hablábamos del comentario que había hecho el político Manuel Azaña sobre el artículo 26 de la próxima Constitución española a aprobar. Finalmente, el cuestionado artículo 26 de la nueva Constitución española, aprobada el 9 de diciembre de 1931, quedó redactado de esta manera: todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de 2 años del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a los fines benéficos y docentes. Se refirió obviamente a los jesuitas. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases. Primera, disolución de las que por sus actividades constituyen un peligro para la seguridad del Estado. Segunda, inscripción de las que deban sustituir a las presentes y, por tanto, subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. Tercero, incapacidad de adquirir y conservar por sí o por persona interpuesta más bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. Cuarto,
prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Quinto, sumisión a todas las leyes tributarias del país. Sexta, obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. Así terminaba la redacción y como tal fue aprobado de este artículo 26 de la Constitución Española de 1931. Así que este artículo 26, relativo a las relaciones con la Iglesia Católica, constituyó un gran foco de conflicto al establecer la religión como campo de batalla. Los socialistas más radicales propusieron la disolución inmediata de las órdenes religiosas y la incautación de sus bienes. El debate derivó en un festival de insultos y retórica anticlerical. 2 diputados llegaron a las manos y 42 abandonaron el Parlamento antes de la votación. Como si se pudieran barrer de un plumazo 20 siglos de historia, Azaña había abierto la caja de los truenos con su provocadora sentencia de que España ha dejado de ser católica. Azaña, consecuentemente, a sus deseos más que a los de la real vigencia de la vida religiosa del país, que era masivamente católico, pronunció su bravucona ocurrencia, provocando un estallido de euforia entre sus correligionarios de la Cámara de Representantes, pero lo único que consiguió verdaderamente fue convertir la religión en un tema de guerra cultural. La aprobación del artículo 26 marcó la ruptura definitiva con el electorado conservador que había apoyado la República. Una medida drástica que dejó fuera del sistema a millones de católicos y provocó la dimisión por su condición de católico de Niceto Alcalá Zamora como jefe del gobierno provisional de la República por su desacuerdo con la cuestión religiosa planteada en la Constitución debido a la redacción de este artículo 26 de la misma, que él no compartía, arguyendo su desacuerdo con los artículos anticatólicos de la Constitución, que eran este y el anterior, el 25, además los siguientes, la cual a su juicio invitaba a la guerra civil. Palabras de Alcalá Zamora. Fue sustituido en su cargo por el jefe del gobierno provisional de la República, que era el cargo que ostentaba el católico dimitido, Niceto Alcalá Zamora. Fue sustituido, precisamente por Manuel Azaña Díaz Gallo, de declarada aunque tibia confesión masónica, con el nombre simbólico en su logia de Plutarco. La Constitución republicana eliminaba la financiación estatal a la Iglesia, disolvía las órdenes religiosas y prohibía su participación en la enseñanza, la industria y el comercio. En la práctica, condenaba a la Iglesia a vivir de la limosna. Ya que para Azaña España había dejado de ser católica, nada más coherente que la decisión adoptada por el gobierno republicano, concretando su anuncio constitucional de instrumentar el decreto de disolución de la Compañía de Jesús y de nacionalización de todos sus bienes, que firmó el presidente de la República el 23 de enero de 1932. Sin embargo, la irónica realidad histórica puso de manifiesto la hipócrita coherencia anticlerical de Azaña, que haciendo de la necesidad virtud se vio obligado a rogar a los sacerdotes que continuaran dando clase, porque si abandonaban las aulas, 400.000 niños escolarizados se quedaban sin colegio. Como nefasto paradigma de ese panorama de amenazas para las libertades religiosas individuales y para la continuidad de la existencia de la Iglesia Católica en España, pocos días después de pronunciar su sentencia, a modo de acta de defunción de la vida pública de la Iglesia Católica, con su famosa frase tan manida, España ha dejado de ser católica,
y mientras se tramitaba la redacción del texto constitucional, la República aprobó el 21 de octubre de 1931 una norma excepcional impulsada por el mismo Azaña, que fue la Ley de Defensa de la República, con el objetivo de proteger el régimen republicano de presuntos actos de agresión contra la República, incluyendo cualquier tipo de oposición política, religiosa o social. Esta ley fue manifiestamente impulsada por Manuel Azaña y se aprobó antes de que lo fuera la Constitución de 1931. Estuvo vigente hasta su derogación en 1933 para ser sustituida por la Ley de Orden Público. La Ley de Defensa de la República otorgaba al Gobierno una capacidad omnímoda para limitar libertades como la de expresión, prensa o asociación, la apología del monarquismo, el menosprecio de las instituciones estatales, la difusión de noticias que perturbaran la paz republicana, la incitación a la crítica o resistencia a las leyes y una larga letanía de arbitrariedades que consagraba en la práctica, si este era el deseo del Ejecutivo, y vaya que podía serlo, la instauración de una verdadera dictadura de hecho. Pero ¿por qué tanto encono contra la Iglesia católica y sus miembros si España ya había dejado de ser católica? Una respuesta plausible nos lleva al recuerdo de cómo fueron los primeros pasos de los dirigentes republicanos a partir de la abrupta proclamación de la República, constituyéndose un gobierno provisional que puso en marcha la redacción de un nuevo texto constitucional, la ya mencionada Constitución de 1931, fuertemente condicionada por la masonería. No en vano, de los 470 diputados de la Cámara Constituyente de 1931, un tercio eran masones, es decir, 151 diputados. Concretamente, 135 pertenecían a la obediencia del Gran Oriente Español y 16 a la Gran Logia Española. Hay que recordar, con la contundencia precisa, la presencia activa en la política española de esta época de esta poderosa organización que es la masonería, cuyo lema es, según proclamaba uno de los miembros de la influyente logia Condorcet, apodado simbólicamente Séneca, su lema es: el hombre es para el hombre, es decir, para la tierra, no para el cielo, para esta vida, no para la otra. En las antípodas del ideal masónico de carácter radicalmente inmanente se sitúa el de la Iglesia, cuyo organismo místico aspira a la trascendencia, a la patria celestial, al reino de Dios. Por eso, para la Iglesia, constituida un cuerpo místico, el hombre es para Dios, para el cielo y para la otra vida, como meta hacia la que peregrina en su tránsito por la tierra hacia una Iglesia triunfante, con Jesucristo como cabeza. Consecuente con sus postulados, la decisión de la masonería, al infiltrarse masivamente en el entramado político de la Segunda República Española, fue la de descristianizar a España, y su estrategia para lograrlo durante los 8 años de vigencia de la República se centró en la reforma de las leyes que afectaban a la educación de los niños en las escuelas y de los jóvenes soldados en los cuarteles. La masonería propuso implantar la escuela única para erradicar la religión de los centros docentes, para lo cual, siendo el vicepresidente del Gran Oriente Español, Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, fue nombrado director general de enseñanza primaria el socialista Rodolfo Llopis, que era también masón, con el nombre simbólico de Antenor, y uno de los miembros más relevantes del Gran Oriente Español, lo que suponía, por su filiación, una garantía para consumar los ideales masónicos y para lograr la honda y profunda transformación anticatólica de la enseñanza. Para ello, el primer paso de los dirigentes masónicos fue eliminar la negra, son palabras entrecomilladas, eliminar la negra y gigantesca sombra de la Iglesia Católica, llevando a cabo la supresión de toda la enseñanza religiosa directa,
aprovechando la historia para inculcar en las mentes infantiles todos los hechos posibles desfavorables para la Iglesia que la desacreditaran y la hicieran rechazable y risible. El erudito y miembro de la protestante Iglesia Evangélica, César Vidal, buen conocedor de la masonería, en la que su hermano ostentaba un alto cargo, apostillaba sobre este tema. No sorprende que la Constitución de 1931, de notable influencia masónica, se redactara excluyendo de la vida nacional fenómenos tan esenciales como la libertad de enseñanza o limitando gravemente aspectos relacionados con la libertad de culto. En un extremo del sectarismo político, el texto constitucional incluía el mandato de disolver la Compañía de Jesús. Cierro comillas de la cita de Vidal. Ya para esos momentos, Marañón, junto a Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, que tanto habían influido como promotores de la agrupación al servicio de la República, contribuyendo a que se instalara este nuevo régimen político que ahora, nada más empezar su andadura, les escandalizaba, se vieron obligados a reprocharse tardíamente su apoyo a la causa republicana, pero haciéndolo desde la garantía para sus vidas de la seguridad del exilio, con aquella famosa queja: no es esto, no es esto. Pero es que no solo estos tres intelectuales, sino muchos otros, se desentendieron del debut político de las fuerzas republicanas, comenzada por la injustificada quema de conventos el 11 y el 12 de mayo de 1931, cuando aún no había transcurrido un mes de la proclamación de la República, para enseguida continuar con la persecución constitucional de las creencias religiosas. Permitan una segunda interrupción para ofrecerles un intermedio musical. En este caso, el preciosísimo himno del Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona de 1952. La música fue compuesta por Antonio Lodeiro Piñeiroa y la letra es de José María Pemán y Luis Aramburu.
Comenzamos nuestro programa de Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Respecto a la posición de la Iglesia en el advenimiento de la República, aunque nos cause admiración su ingenuo posibilismo ante las agresiones sangrientas referidas, debe recordarse que la Iglesia jerárquica española, en ausencia del primado de España, el cardenal Segura, expulsado del país, contó con la figura significativa del veterano cardenal Francisco de Asís Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, el cual, siguiendo las instrucciones de Roma de que se respetara el poder recién constituido, buscó la concordia en todo momento con las nuevas autoridades republicanas locales, provinciales y estatales, pese a su precaria legitimidad inicial y al comprobado descontrol de la autoridad de éstas. En tanto, se celebraban elecciones legislativas para consolidar el gobierno provisional de la recién instaurada República Española. Durante el periodo que va desde mediados de septiembre de 1931 hasta comienzos de mayo de 1936, en vísperas del estallido de la Guerra Civil, Monseñor Vidal y Barraquer multiplicó sus esfuerzos pacificadores, intentando mediar con todas las partes contendientes, según las abundantes referencias bibliográficas sobre los acontecimientos de este momento de la historia de España. Como se desprende de los testimonios recogidos, entre otros, en los 9 volúmenes publicados por José Manuel Arbeloa junto al catedrático de la historia Miguel Batllori, jesuita y gran experto en la vida de los Borgia, que constituye la monumental serie Archivo de Vidal y Barraquer, Iglesia y Estado durante la Segunda República Española, obra monumental redactada a lo largo de muchos años. Finalmente, Monseñor Vidal y Barraquer, fracasada definitivamente e irremediablemente su bienintencionada e irrelevante mediación ante todo tipo de autoridades nacionales e internacionales, ofreciéndose incluso como rehén, fue detenido por milicianos de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, en Barcelona, y estuvo a punto de ser fusilado. Salvado in extremis de la muerte y favorecido por su declarado espíritu nacionalista, pudo salir indemne de Cataluña y viajar a Suiza, donde falleció en 1943. Es de justicia constatar cómo los intentos de concordia de la Iglesia Católica Española no tuvieron una réplica ni lejanamente parecida por parte de los displicentes cargos ministeriales de la Segunda República, sino más bien una preconcebida hostilidad inicial, manifestada desde el principio, cuando el 15 de junio de 1931 el gobierno provisional de la República decretó unilateralmente la expulsión de España del cardenal primado y arzobispo de Toledo, Monseñor Pedro Segura y Sáez, dejando a la Iglesia momentáneamente sin cabeza visible, que pudiera actuar como interlocutor autorizado. Fue designado en su lugar, pero 2 años más tarde, el 2 de julio de 1933, el obispo de la diócesis de Tarazona, Monseñor Isidro Gomay Tomás, con oposición del gobierno de la República y algunas reticencias internas, incluida la del esforzado cardenal Francisco de Asís Vidal y Barraquer, compañero en tareas episcopales del nombrado Monseñor Gomay Tomás. Pese a la persecución clamorosa que sufrían los católicos, la jerarquía de la Iglesia en los primeros compases de la gravísima quiebra de la convivencia en que se vivía en aquel momento, dejó pasar algo de tiempo antes de abandonar su esperanza de que las autoridades de la República adoptaran las más elementales y humanitarias decisiones para controlar e impedir aquella fatal deriva anticatólica, inspirada en la idea del gobierno republicano de combatir y exterminar hasta su completa desaparición todo vestigio del culto religioso y de la cultura católica creada y mantenida durante siglos por la Iglesia en España. La Iglesia católica no había participado en el alzamiento en ningún sitio. Casi todas las historias que se contaron
de rebeldes que disparaban desde los campanarios eran falsas. Se reprochaba a la Iglesia una presunta subordinación de los sacerdotes a la clase alta, sin reparar en la magna obra social de la Iglesia con los más desfavorecidos. Y se escandalizaban farisaicamente por lo que consideraban riqueza provocativa de muchos recintos eclesiásticos, que tras la desamortización de Mendizábal eran todo menos ricos. También alegaban extrañas e injustificadas fantasías suscitadas por el carácter discreto de las órdenes religiosas y los conventos. Los sacerdotes y religiosos víctimas de la Guerra Civil Española no pertenecían a ningún partido o asociación política contraria a los intereses de la República y no constituían ninguna amenaza ni supusieron ningún obstáculo para la marcha de sus planes bélicos. Pese a todo lo anterior, queda para el archivo de los horrores de la humanidad la historia de las víctimas de la persecución religiosa en España durante la Segunda República, entre 1931 y 1939, que constituye uno de los episodios más cruentos, más inhumanos y más sectarios de cuanto sucedieron durante este infausto periodo de la vida política española, desde la proclamación de la República en 1931 hasta el desencadenamiento de la Guerra Civil, que, como se ha dicho, o como se sabe, estuvo precedida en 1934 por sediciones y rebeliones en algunas regiones españolas contra el orden público y contra el orden constitucional de la República, sofocadas militarmente por la propia República, pero dejando el rastro sangriento de unas 2.000 víctimas entre combatientes y civiles. También esos movimientos revolucionarios produjeron muchas agresiones contra clérigos y religiosos, consumadas con el asesinato de 34 de ellos y además con la destrucción de ingente cantidad de patrimonio artístico y documental. Tras este premonitorio episodio, estalló a partir del 18 de julio de 1936 la Guerra Civil Española, que se prolongó hasta el 1 de abril de 1939. Sobre todo al comienzo de la misma, de la guerra, durante los meses de julio a diciembre de 1936 y luego hasta su final, se produjo un grave acuso contra los miembros de la Iglesia Católica Española, llevado a cabo en este caso por elementos controlados e incontrolados pertenecientes a uno de los dos bandos enfrentados, en este caso el Frente Popular, una coalición de fuerzas republicanas de izquierdas, con un ensañamiento equiparable al de las más duras persecuciones religiosas registradas en la historia de la Iglesia. Aunque la persecución religiosa, con el Frente Popular como protagonista, fue generalizada en toda la península, algunos tratadistas, como el inglés Paul Preston, opinan que la persecución desencadenada contra el clero en Cataluña por parte de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, sindicato anarquista, y la FAI, Federación Anarquista Ibérica, organización anarquista de corte radical, fue quizá mucho mayor que en cualquier otro lugar de España. La represión de todas las manifestaciones de fe religiosa en estos años arrojó injustificadamente a cárceles y checas para ser posteriormente asesinados a miles de fieles católicos de toda condición, algunos pertenecientes a la jerarquía de la Iglesia, 13 obispos asesinados, otros al clero secular de las diferentes diócesis españolas, 4.840 sacerdotes asesinados, o a múltiples, al menos 42, órdenes y congregaciones religiosas, 2.648 religiosos y religiosas asesinados, y también a una multitud de católicos laicos, difícil de determinar. Solo en la matanza de Paracuellos del Jarama, a 30 kilómetros en Madrid, se estima que fueron asesinados más de 2.500 civiles, llevados allí con engaño, ninguno de ellos beligerante y entre los que había muchos menores. Pero a la condena tenaz y contundente de estos hechos de inaudita crueldad hay que también
apartar simultáneamente la hojarasca propagandística de los enemigos de la Iglesia, que conscientes pero no arrepentidos de tantos desmanes, de tanto derramamiento de sangre y tanto descontrol que podrían influir negativamente en la opinión pública mundial, provocaron una sistemática confusión informativa, negando los crímenes y atribuyéndolos a un montaje de los enemigos de la República. De ahí la medida para ocultar o minimizar los hechos, lanzando una campaña internacional contra los, entre comillas, los cuentos de la persecución religiosa, auspiciada por el Comintern soviético, es decir, la sección de la Internacional Comunista establecida en España, en conexión con el influyente sector gubernamental estalinista de Largo Caballero, proclive a convertir España en satélite de Rusia, y también por los demás órganos ideológicos de propaganda al servicio de la campaña anticatólica. Y es que la masacre del clero y de los fieles católicos españoles durante la persecución religiosa que sufrieron degradó muchos enteros el crédito democrático de las fuerzas políticas que la propiciaron o que contemporizaron con ella, provocando la noticia de estos hechos traumáticos publicados por la prensa extranjera. Y esta situación, pues, creó una actitud de creciente indignación en el interior y en el exterior, con el rechazo generalizado sobre ese particular en la opinión pública, católica o no, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de muchos otros países. Cosas de la vida fue este mismo hazaña que hemos venido mencionando por su lema de España ha dejado de ser católica, el que 7 años más tarde, en 1938, ya barruntando anticipatoriamente la derrota militar y vital, invocaba desde Barcelona, en el último discurso de su vida política, poco antes de huir a Francia, la necesidad de paz, piedad y perdón. Lástima que se le olvidará invocar también la necesidad de verdad y aclarar como primera verdad que España nunca dejó de ser católica. A pesar de todo ello, pues, en fin, los católicos españoles sufrieron de una manera extraordinaria y resignada, o al menos aparentemente resignada. Esta aparente resignación de la Iglesia ante los hechos consumados fue criticada por algunos protagonistas de la resistencia al gobierno dentro de la República en aquellos años, como fue el caso del intelectual de Acción Republicana, precisamente el partido que lideraba Manuel Azaña, Pedro Sáenz Rodríguez, que vivió de 1898 a 1986. Este político, escéptico ante cualquier posible reacción de los católicos y decepcionado por la actitud pacífica de la Iglesia, opinaba que por la esencia de su fe, el católico pasaba a ser en esta circunstancia histórica un ciudadano de segunda, con el cual todos los gobiernos saben que pueden hacer cuanto quieran, porque es un borrego al que sus ideas impiden sublevarse ante cualquier injusticia. Triste, esas eran palabras entrecomilladas de Pedro Sáenz Rodríguez. Triste esta afirmación, pero premonitoria predicción, al menos para los mártires que murieron indefensos y resignados, aunque fuertes en su fe y sin ninguna apostasía. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Cultura para la Fe. Reciban todos ustedes, junto con mis saludos especiales, el deseo de paz, bien y unidad para todos nosotros.
Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.